Buenas tardes o buenas noches, transmitiéndoles desde Londres. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Debo agradecer la invitación del profesor Manuel Ruiz de Chávez, de la Academia Nacional de Medicina, mi querida academia, del Royal College of Physicians, por la invitación que me ha hecho el profesor Manuel Ruiz de Chávez a presentar un tópico muy interesante, el premio Nobel, los premios Nobel que han contribuido a la vacuna y del COVID. Y desde el punto de vista personal, tratar de darles mi opinión de lo que es. Sin duda que el mundo sería completamente diferente si no tuviéramos las vacunas. Quizá sería difícil de describir el impacto que las vacunas han tenido en la historia de la humanidad, excepto por el agua potable, ni tan siquiera los antibióticos han tenido un impacto tan brutal como las vacunas. Obviamente que desde los inicios, desde Jenner, que describe a finales de 1780, 1790, sus métodos para empezar a usar la pústula de las vacas, por eso el nombre de las vacunas, pues se han desarrollado más de 13 vacunas, si no es que más, y entre ellas incluyendo el COVID. Y todas ellas han causado, pues, concern, preocupación. Como vemos aquí ya la vacuna de Jenner, la gente pensaba que les iban a salir cuernos o vacas, y eso es lo que nos está deteniendo, incluso que muchas poblaciones, el 20%, por lo que entiendo, de la población de Estados Unidos no se vacuna por estos temores, y otros países es similar. Las epidemias y pandemias nos acosan periódicamente, y en cada una de ellas tenemos que estar buscando vacunas. Así lo hemos visto con HIV, que no hemos encontrado la ideal, y con otras. En 2002-2003 tuvimos la primera experiencia con coronavirus. Similarmente, en 2012, en el Medio Oriente, otra vez con el MERS, con coronavirus. Y sin embargo, aunque nos previnieron que esto podía ser realmente serio, no estábamos preparados para lo que iba a venir en 2020 o finales del 19. La experiencia, como nos dice Albert Camus en La Plaga, un libro que todos tenemos que tenerlo, sobre todo ahora casi bajo la almohada, como nos dice, siempre las plagas y las guerras toman a la gente igualmente por sorpresa. Quizá las guerras no tanto, pero las pandemias sí. Es increíble concebir que un virus, una pequeña partícula, no mayor de 100 nanómetros, haya matado más de 6 millones de gentes y haya cambiado la historia del mundo. El 30 de enero yo hice esta transparencia dando una plática sobre lo que podía ser COVID, tomando en cuenta lo que se había ocurrido en esas dos pandemias o epidemias previas. Qué lejos estaba yo pensar en ese entonces de lo que había. En ese mismo día, el 30 de enero, se describieron los 2 primeros casos en el Reino Unido. Esta transparencia la hice el día de hoy. Vean ustedes, aproximadamente 482 millones de gentes han sido infectadas, mayor que muchas ciudades y grandes ciudades del mundo. Más de 6 millones de gentes han fallecido debido a este virus. Y si ustedes ven esta gráfica de este lado, ven que aunque en los casos no eran tan severos como los que vemos actualmente, digo en números, aún la mortalidad era muy alta. Por muchas razones, no teníamos vacunas, no estábamos acostumbrados a manejar este tipo de problemas, y por otro lado, parece ser que las nuevas variantes tienden a ser menos severas. Sin embargo, las vacunas han jugado un papel fundamental en ello. El 8 de diciembre del 2020 se inicia el milagro de las vacunas no clínicas con la vacunación de Margaret King, la primera mujer que se le aplicó esa vacuna. Y desde entonces, ahora, ustedes se imaginen, estamos hablando de menos de 2 años o un poquito más de 2 años, 11 billones de vacunas se han administrado, más allá que la población mundial total. Obviamente la distribución no es como quisieras. Ha sido el 2020 y 2022, hemos realmente decir que hemos sufrido mucho, pero por otro lado tenemos que admirar pues todos los logros que se han hecho científicamente. Se ha caracterizado una nueva enfermedad en menos de 15 días. En menos de 15 días se secuenció el primer genoma, el genoma del virus, el RNA. Este virus fue distribuido el 30 de diciembre de 2019.
Y obviamente esto nos permitió desarrollar nuevos métodos de diagnóstico, crear nuevos protocolos. Más de 3,000, si no 5,000 ensayos clínicos en el mundo se han generado gracias a ello. Se han desarrollado nuevas vacunas en fase 1, fase 2, incluso ya en tiempos récords. Y esto nos ha llevado a una cooperación global extraordinaria. Como decía, el profesor Manuel Ruiz Chávez me pidió que enfocara esto desde el punto de vista de la contribución de las vacunas. Y en 12 minutos sería imposible describir todo ello, pero él me pidió que lo hiciera desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de cabalgar con gigantes. Uno de los aspectos más importantes que nos lleva a entender cómo hemos podido generar vacunas, cómo pudimos hacer esto, es entender la respuesta inmunitaria. Y en ello hay que entender el papel de aquellos gigantes que descubrieron el mecanismo por el cual respondemos a self y no self, antígenos, a reconocer lo que es propio y extraño. Gracias a Peter Gorer, que fue el primero que trabajando con animales, con ratones, inyectando tumores de animales a otras cepas, descubrió que había un mecanismo que permitía reconocer lo que es propio y no propio. Peter Medawar lo llevó más lejos todavía y por ello obtuvo el premio Nobel posteriormente. Gorer se transportó al final de la guerra con el laboratorio de George Snell en Estados Unidos, y los dos contribuyeron al descubrimiento de esto. Lamentablemente, Peter Gorer murió en 1961. El premio Nobel se le otorgaría a George Snell en 1980. Yo tuve la oportunidad de conocer a Peter Gorer, a Peter Medawar y a George Snell. Gentes extraordinarias. Como digo, el premio Nobel se otorgó en 1980 y sin embargo este premio Nobel, por el descubrimiento de la respuesta inmune, se le pudo haber otorgado a muchas gentes. Como ustedes ven aquí, en 1958, en el mismo año, John Van Rude en Holanda, Dosset en Francia y Ross Payne en Estados Unidos contribuirían a descubrir lo que sería la contraparte en humanos. Yo tuve la oportunidad de trabajar muy cercanamente con John Van Rude, prácticamente hasta los últimos días de su existencia. Él era presidente del IBMT, yo era su secretario, y fue una de las gentes más importantes en la historia del trasplante. Por ejemplo, él descubrió, además de descubrir HLA, él creó European Bone Marrow Transplantation, Bone Marrow Donor Association, el registro más importante de donantes no relacionados, Eurodonor, que es todo lo de los riñones. Y al final, como digo, estábamos trabajando en los antígenos no inherited maternal antigens. Jan Dosset también, un francés que era un caballero genial. Y yo hice mi doctorado con Lady y Julia Walter-Bormer de Imperial Cancer Research. Y ellos fueron co-discoveries con Ross Payne. Ellos publicaron el artículo en 1958. Cuando estaba yo en Stanford, Ross Payne, ya bastante grande, asistía a los seminarios, a los congresos, y siempre hacía aportaciones importantes. Baruch Benacerraf, el premio Nobel, era director del Dana-Farber Cancer Institute cuando yo llegué ahí a hacer mi estancia con el profesor Edmund Yunis. Y los dos fueron influenciales en mi vida. Edmund co-descubriría con Fritz Bach el método para descubrir cómo los linfocitos podían permitirse medir por el cultivo mixto de linfocitos, un método fundamental. Zinkernagel y Dorothy, también gentes extraordinarias. No tuve la oportunidad de interactuar con ellos, los he visto en conferencias, pero sí con Peter Parham, que éramos colaboradores en distancia de ellos, y el grupo de Jack Strominger, que a Dana-Farber también tuve la oportunidad de interactuar, y ellos descubrieron el mecanismo o la estructura que expresaban los antígenos de HLA. Otras gentes que contribuyeron fundamentalmente al premio Nobel en el proceso de entender el mecanismo que lleva a la inflamación, a la apoptosis, a la muerte celular, con Sidney Brenner, Robert Horpitz y Sulton. Yo tuve la oportunidad de interactuar con Sidney Brenner, un hombre que era una enciclopedia, un hombre de renacimiento y un agente global. Gracias a ellos podemos entender los mecanismos inflamatorios, proinflamatorios que llevan a la tormenta de citoquina que vemos que afecta el pulmón de los pacientes con enfermedades. Y esto nos ha llevado a tener también mecanismos como la dexametasona y los inhibidores de los JAK1 y JAK2 que actualmente nos permiten hacer algo. Otros de las gentes que tendremos la oportunidad de escuchar es las gentes que nos han ayudado a permitir entender la descifración del código cinético.
Oswald Avery, obviamente, un pionero que lamentablemente falleció en 1955, antes de que se les diera el reconocimiento a Francis Crick, a James Watson, por el descubrimiento de la estructura y la forma en que el DNA existía. En 1953 publicaron un artículo fundamental en Nature que les llevó al premio Nobel junto con Rosalind Payne, que no lo tuvo ella, pero su grupo de ella lo tuvo. Ella contribuyó quizá con la descripción de la doble hélice de la cristalografía, del DNA, y con esto le llevó a Watson y a Crick a entenderlo. Frederick Sanger era una gente extraordinaria que conocí en Cambridge. Él es de los pocos que ha recibido 2 premios Nobel. Uno por descubrir la estructura de las proteínas y luego por la secuencia del DNA. Una gente, como digo, con una sencillez fundamental. Podía contarles varias anécdotas con él. Pero también con el profesor César Milstein, un argentino que gracias a él y a sus otras gentes que obtuvieron el premio Nobel con Jern y Kohler, descubrieron el uso de monoclonales, pero fue realmente, en mi opinión, Milstein el que contribuyó más. Carl Mullins con el PCR, una gente también un poco controversial, pero tuve la oportunidad de interactuar, incluso fue invitado a México por uno de mis estudiantes, Rafael Argüello. Era una gente que, como dice aquí, ¿habría descubierto el DNA si no he probado el LSD? Quizá no. Yo tuve la oportunidad de usar los métodos descritos por esta gente, por ejemplo, para entender el DNA. Para mí era un placer cuando hacía yo la secuenciación de los genes de HLA de las poblaciones amerindias, leer las bases genéticas a través de estas secuencias de genes, primero usando geles de acrilamida y luego con secuenciadores más sofisticados. Y gracias a ello, pues pudimos publicar artículos fundamentales en Nature y en otras revistas que nos permitieron entender la respuesta inmune en las poblaciones amerindias, en las poblaciones de origen afrocaribeño, y entender cuáles eran los mecanismos que llevan a la respuesta. Y esto ha sido fundamental también entender la variación de las poblaciones en respuesta contra el COVID. Con mi primer estudiante, Rafael Argüello, publicamos un artículo también en Nature Genetics que descubrimos un método, inventamos un método que nos permitía descifrar y reconocer una sola base de nucleótidos mediante recombinancia de DNA, un artículo que nos permitió también publicar en PNAS otros métodos que fueron variaciones de ello. Gente que también nos ha ayudado a contribuir a entender el padecimiento son, por ejemplo, Paul Lauterbach y Peter Schmalzl, quien los he elegido por su contribución a la resonancia magnética. Este es el pulmón y la resonancia magnética, que casi uno puede ver la imagen del pulmón, y aquí uno ve la fibrosis, el daño pulmonar en esto que se ve café. Este era un paciente que además era un amigo mío, como ustedes ven aquí, tiene una alteración pulmonar severa. Gracias a que él recibió inhibidores los genes que llevan a JAK1 y JAK2, nos permitió tratar a este paciente, como ven ustedes, con una respuesta fundamental absolutamente, pero sin estos tratamientos quizá muchos pacientes hubieran fallecido. Hemos incursionado también con el uso de terapias celulares, por ejemplo, usando células mesenquimales en este ensayo clínico, que por cierto se ha detenido porque ya no tenemos pacientes. Los pacientes ya no llegan tanto a terapia intensiva, aunque hay un mayor número de casos, por suerte, ya no tenemos el grado de mortalidad. Otra gente que he escogido para resaltar para mí es Yamanaka. Yamanaka son de los premios Nobel que han contribuido junto con Sir John Burton para entender cómo podemos retrodiferenciar, cómo agarrando una célula somática de piel, de fibroblasto, la podemos volver célula embrionaria, capaz de producir un individuo. Y con ello nosotros estamos trabajando en lo que serían condiciones de clínica muy absoluta a producir células que le llamamos induced pluripotent stem cells, transformarlas a células dendríticas, ponerles no vectores virales, pero con transposomas, elementos que nos permiten, imagínense que este es un tren, poner múltiples genes aquí y generar una vacuna que tenga mayor oportunidad. Esto está en fase que estamos trabajando con el grupo de Sergio Querol y Bachiller en una forma importante. Las vacunas, sin duda, que han sido una de las historias más importantes, sobre todo con COVID.
Actualmente el 64% de la población por lo menos ha recibido una vacuna. Como digo, 11 billones de gente han sido vacunadas y diarios se aplican masivamente alrededor del mundo. Como ustedes ven, casi 17 millones de vacunas. Lamentablemente esto no es equitativo. Hay muchas poblaciones que todavía tenemos que hacer mucho para que reciban unas vacunas. México no está mal en su programa de vacunación. Como ustedes ven aquí, dentro del acuerdo a las poblaciones y a los índices de saturación de poblaciones, obviamente hemos cubierto, o gracias a los trabajos de México y de todos ustedes que me están oyendo, una gran cantidad de población en comparación incluso mejor que algunos otros países tan horribles que están generando guerras como Rusia. ¿Cuál es la mejor vacuna? Que si la RNA, que si usamos la vacuna de AstraZeneca. La verdad es que hay muchos factores, no solamente cuál es la mejor vacuna, pero cuál es la más disponible, cuál es la más gustada. Yo pienso que la vacuna de AstraZeneca era fabulosa, que fue desarrollada por Oxford. Sin embargo, ustedes ven que ocupa un lugar menor en comparación, por ejemplo, con Pfizer y con Moderna, que han tenido mayor capacidad comercial, por razones que no quiero entrar en detalles, pero pueden ser incluso políticos. En fin, para terminar, yo creo que hemos visto un adelanto en la ciencia donde las contribuciones científicas han ayudado a hacer un logro importante. En 12 minutos creo que les he presentado cómo algunas de estas contribuciones de premio Nobel nos han permitido, pero quizá lo más importante es lo que Albert Camus, otro premio Nobel, escritor, nos dice, que durante las pandemias aprendemos que en los hombres hay más cosas que admirar que para despreciar. Y con esto les deseo un evento exitoso y mis mejores felicitaciones y salud sobre todo. Gracias a mi querida Academia Nacional de Medicina, de la que soy miembro honorario. Gracias al doctor Manuel Rice Chávez.